Muy buenos días. El día de hoy vamos a llevar a cabo la audiencia pública correspondiente al expediente 4629-2025. En ese sentido, procederemos a la lectura del acta. Lunes 16 de junio del 2025. Audiencia pública de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el señor vocal Juan Carlos Cortés Tataje e integrada por los señores vocales Ani Elizabeth Pérez Gutiérrez y Eric Joel Mendoza Merino. Expediente número 4629-2025.tce. Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Ingeniería de Edificaciones en Amazonía, conformado por el señor Alanoca Aragón Bernardo y la empresa Escorpión Consultores Ingenieros SAC, en el marco del concurso público número 10-2024-GRA-CS-1, primera convocatoria, efectuado por el Gobierno Regional de Amazonas, sede central, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de la obra con CUI 2470491, mejoramiento del servicio de formación de pregrado de la Escuela Profesional de Educación Intercultural Bilingüe de la UNTRM, Condorcanqui, Distrito de Nieva, provincia de Condorcanqui, Departamento de Amazonas. Meta, construcción de aulas perteneciente al Producto 1, infraestructura. En representación del proveedor impugnante, Consorcio Ingeniería de Edificaciones en Amazonía, Alanoca Aragón Bernardo y Escorpión Consultores Ingenieros SAC, realizará el informe técnico el señor Edson Vladimir Rojas Mamani, identificado con CIP número 323689. Asimismo, realizará informe de hechos el señor Omar Rojas Mamani, identificado con DNI número 62623583. En representación de la entidad Gobierno Regional de Amazonas, sede central, realizará el informe legal el abogado Francisco Javier Sumari Camacho, identificado con registro de Colegio de Abogados de la Libertad, número 10537. Asimismo, realizará informe técnico la señora Blanca Lisset Fernández Heredia, identificada con CIP número 297593. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. Muchas gracias. A continuación, concedemos el uso de la palabra a los representantes del Consorcio Ingeniería de Edificaciones en Amazonía en calidad de impugnante, a quien le vamos a otorgar el tiempo de 10 minutos a efectos que oralicen sus respectivos informes. Tienen el uso de la palabra el señor Edson Rojas y Omar Rojas. Buenos días, señores magistrados. En esta oportunidad vamos a nosotros hacer el alegato Omar Rojas Mamani respecto de la primera pretensión. Siguiente, por favor. De la que nos trae a causa, que es aquí el criterio del comité para descalificar nuestra oferta económica por no poner en el anexo 6 el plazo de 60 días en dicho anexo para la liquidación de la obra, como se puede ver en la PPT proyectada. Siguiente, por favor. Como podemos observar en las resoluciones que sustentan su decisión, el comité señalan que este no puede hacer interpretaciones más allá del alcance de la oferta económica. Señalan que esa interpretación no debe tener ambigüedades o contradicciones o imprecisiones, ¿no? Siguiente, por favor. Y de la misma manera, en su acta de otorgamiento de la buena pro, pues señalan que en el numeral 1.3 del valor referencial debió de ponerse en la liquidación de la obra en un cuadro que se parece al anexo 6, pero no es este, el plazo de 60 días. Y por lo cual nuestra información presentada en nuestra oferta económica sería inexacta e incongruente, y lo cual se descalifica, ¿no? Siguiente. Ahora, como podemos ver nosotros en el anexo 6 de las bases integradas, a la cual nosotros nos hacemos referencia, en esta se especifica, ¿no?, en este cuadro, que la etapa de liquidación de la obra solo nos exige ofertar un monto, ¿no? No siendo el caso, como es de la supervisión de la obra, ¿no?, en la cual sí se desagrega, ¿no?, este monto en periodos de tiempo, en periodos de unidad de tiempo y tarifa unitaria ofertada,
y para llegar a proponer, ¿no?, nuestra oferta económica, ¿no? Entonces, no, como vemos en nuestra oferta, cumplimos con esto, ¿no? Sin embargo, en la etapa de liquidación de la obra no hay un apartado que nos exija poner esta información, ¿no? Y tampoco que se nos exija desagregar esta información, por lo cual presentamos nuestra oferta económica conforme a las bases integradas. Y también existe una resolución del tribunal, la CER 322-2025, que señala al respecto que debe tenerse en cuenta que el formato del anexo 6 presentado por el consorcio impugnante coincide con la información requerida en el formato del anexo 6 adjunto a las bases del procedimiento de selección, tal como se desprende. También existe una misma resolución que lo presentamos en nuestros escritos, la 793-2023 TCE, que resuelve de la misma forma. En este sentido, nuestra oferta económica estaría conforme a las bases integradas, ¿no? Y el criterio del comité, ¿no?, sería totalmente errado, y pues si de admitir estas pretensiones, pues estaría vulnerando principios y derechos fundamentales, ¿no?, como es el principio de la legalidad, el de transparencia, el de igualdad de trato, el de objetividad e imparcialidad. De esta manera consideramos que es arbitraria, ¿no?, y va en contra también de las bases estándar que piden que el anexo 6 se adjunte de la misma manera en como está en las bases integradas, ¿no? Siguiente. Bueno, ya como una segunda pretensión y tercera va a poner el ingeniero Edson Vladimir Rojas Mamani. Buenos días, señor del tribunal. Conforme a la segunda pretensión, tenemos la experiencia número 7, en el cual es el mejoramiento del servicio educativo de la institución educativa Caserío Chinía Alta, ¿no? En el cual observamos que el contrato de consorcio no está clara la obligación directamente vinculada, ¿no?, con lo que es la supervisión de obra. Acá claramente indica supervisión y liquidación de supervisión, pero más no indica pues que debe ser de una supervisión de obra, ¿no? Ahora, conforme a la tercera pretensión, indicamos pues observaciones a la metodología propuesta. Acá tenemos un extracto de las bases integradas, donde indica actividades previas al inicio de la supervisión. Nos indica que desarrollemos. Ahora, el postor adjudicado en su folio 7.7 indica la actividad de entrega de terreno. Indica el supervisor coordinará con la entidad sobre el día de la entrega de terreno. Procederá a suscribir el acta de entrega de terreno y dará inicio al día siguiente del acta de entrega de terreno. Frente a ello, cabemos indicar que las bases integradas son claras y precisas y está a disposición de todos los postores, en el cual se adjunta la copia número 1 de la valorización número 6 de marzo del 2025, ¿no?, siendo parte de las bases integradas, en el cual nos indica que la obra ya está al 39.48%. Es más, en ningún extremo de las bases integradas indica que debemos suscribir un acta de entrega de terreno, por lo cual el postor adjudicado desarrolla de manera incongruente conforme al requerimiento de este proyecto, ¿no?, al indicar que, puesto que el acta de entrega de terreno ya fue efectuado en mucha anterioridad, pues, ¿no? Ahora, otra incongruencia es conforme al desarrollo y presentación del informe final. Ahora, el postor en el folio 63 adjudicado indica el informe final como documento parte de la liquidación del contrato de supervisión. Ahora, en la página 25 de las bases integradas indica lo mismo, que el informe final es parte de la liquidación del contrato de supervisión de obra. Ahora, el postor presenta esta incongruencia. En el folio 12 al 18, anexa dentro de la supervisión de obra al informe final de la obra. Y es más, indica otro informe final de obra, recepción de obra e informe final, indicando dos informes finales, ¿no?, lo cual no es congruente a las bases integradas, puesto que es un solo informe final y además es parte de la liquidación del contrato de supervisión, y no como indica en su folio 12 y 18. Ahora, frente a ello tenemos la resolución del tribunal, la 2056-2023, donde indica que cuando una actividad resulta contrario a lo indicado en las bases integradas del procedimiento de selección, se le debe pues otorgar 0 puntos en la metodología. Ahora tenemos su programación GAN y PER-CPM, la presentación de informes mensuales y valorizaciones mensuales. El postor desarrolla en los primeros 5 meses sus informes mensuales y valoraciones mensuales. Sin embargo, el plazo de la ejecución del proyecto, plazo de supervisión de obra, son 12 meses, lo cual indica que en los diferentes 7 meses no va a presentar ni un informe final ni una valoración mensual, lo cual traería riesgo al presente proyecto en su avance del proyecto. Frente a ello, tenemos la resolución 1677, donde la sala indica de manera oportuna el artículo 187
punto 1 del artículo 187, que indica que el supervisor es responsable de velar de manera directa y permanentemente para correcta ejecución económica y administrativa de la obra, durante todo el plazo de la obra. Llevarse a cabo de forma continua e ininterrumpida desde el inicio hasta el fin del periodo, ¿no? Lo cual no es acorde, pues, conforme a los informes mensuales, ¿no? Como desarrolló en su programación GAN. Ahora sí tiene otra inconsistencia, conforme a las actividades de recepción y liquidación, los hace de forma paralela, como se puede observar. Frente a ello, se tiene un pronunciamiento 244 del 2025 del OS, en el cual la liquidación de obra es una actividad que inicia al día siguiente de la recepción de obra, ¿no? Más no son actividades paralelas, son actividades secuenciales, ¿no? Frente a ello, ratificamos nuestras pretensiones, ¿no? Nuestra primera pretensión es que se deje sin efecto la decisión del comité de otorgarnos 0 puntos en nuestra oferta económica y se nos otorgue 100 puntos en nuestra oferta económica. Como segunda pretensión, que se reste el puntaje al consorcio supervisor Santa María en su experiencia. Como tercera pretensión, que se le dé 0 puntos en la metodología propuesta, ¿no? Conforme a que no ha desarrollado conforme a las observaciones que se hizo. Y como cuarta pretensión, que al aceptar las pretensiones ya descritas, se deje sin efecto el acta de buena pro, ¿no? Y como quinta pretensión, que se nos otorgue la buena pro. Eso es todo, señores magistrados. Muchas gracias. A continuación, concedemos el uso de la palabra, también por el tiempo de 10 minutos, a los representantes del Gobierno Regional de Amazonas, sede central, a efecto que oralicen sus informes legal y técnico. Tienen el uso de la palabra el doctor Francisco Sumari Camacho y la señora Blanca Fernández Heredia. Sí, muy buenos días, señor presidente del tribunal y a los presentes. Bueno, brevemente lo que es el sustento técnico y de hechos que respecto del precedente proceso de apelación será alegado por mi colega, la ingeniera Blanca, por lo tanto le doy el uso de la palabra a ella para que ejerza los alegatos correspondientes. Buen día con todos. Voy a proceder a hacer el descargo respecto al anexo 6. Bueno, el apelante cuestiona la evaluación de su oferta económica. Esto razón de que el comité de selección precisó que el anexo 6, oferta económica, no estaba correctamente desagregado, ¿no? El apelante también hace mención a 2 resoluciones de procesos que, según refiere, los casos en cuestión en estas resoluciones tienen similitud con nuestro caso. Pero respecto a la resolución 0322 del 2025, considero que no podría configurarse como similar. ¿Por qué? Porque el tribunal resuelve lo siguiente. Señala lo siguiente. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el formato de anexo número 6 presentado por el consorcio impugnante coincide con la información requerida en el formato del anexo 6 adjunto a las bases del procedimiento de selección. Bueno, aquí también hace mención a otra parte muy importante, que es tal como se desprende, no se exigió que los postores consignen el plazo que comprendía la liquidación de la obra. En nuestro caso, en la etapa de consultas y observaciones, existieron 2 observaciones por parte del participante BIS, en el cual el participante solicita la aclaración. Se debe indicar solo el plazo total de 420 días a la supervisión y liquidación. En caso de requerirse el desglose, cuáles serían las pautas a especificar para su presentación. En atención a esto, el comité de selección hace la integración en las bases y también precisa de manera clara y explícita que se debería hacer mención en ese anexo los días, tanto para la ejecución de la supervisión y para la liquidación. Eso está en la página 16 de las bases integradas. Ahora, también se precisa que el comité de selección brindó los alcances respecto a lo peticionado, agregando de forma clara y precisa en las bases integradas el cuadro que contiene la unidad de la tarifa aplicable al plazo y desagregado de los montos del plazo de la ejecución y liquidación. También debo mencionar que en una consultoría de esquema mixto, el precio de la oferta es un documento crucial para verificar la propuesta. Tal es el caso que todas las ofertas presentadas han precisado de manera explícita el plazo y el desagregado en el anexo 6.
Eso sería todo mi aporte. Muy bien, muchas gracias. ¿Va a continuar con tu sumario? Sí, quisiera hacer unas contingencias brevemente dentro del plazo establecido. Como lo ha mencionado mi colega, la presente apelación considera 5 pretensiones. La primera pretensión, como se ha desarrollado, increíblemente el impugnante pretende desconocer la aclaración que realizó el comité de selección, aclaración que fue acogida por todos los postores y cuyo único postor no presentó el anexo conforme a la aclaración realizada es el impugnante. Es decir, si uno actúa de acuerdo al principio de objetividad y uniformidad, no sería pues darle la razón a aquel que interpretó de manera errónea, sino claramente está que los otros postores lograron atender la aclaración que se realizó. Tal es así que no se puede pretender que no haber mencionado cuál es el plazo para realizar el servicio de liquidación que está dentro de las actividades que se va a realizar con motivo del procedimiento convocado, no sea pues una falta que no debería haber sido acogida por el comité de selección. No se señaló en qué plazo se va a realizar la liquidación y por lo tanto la oferta no fue calificada en ese sentido. Además, es preciso mencionar que otra de las pretensiones que él menciona es respecto de el puntaje otorgado a la experiencia al consorcio supervisor Santa María. Él cuestiona que no ha sido evidente el hecho de qué actividades iban a realizar los miembros del consorcio, porque menciona que en las actividades se mencionó supervisión y liquidación de la supervisión para ambos consorciados. Es preciso mencionar que el contrato de consorcio debe ser presentado de manera integral y no como cláusulas aisladas o individuales. Una de esas cláusulas del contrato de consorcio que se estudió para la supervisión de la obra de mejoramiento de la implementación de la distribución educativa del Comunidad de una alta de Guarmaca, Huancabamba, establece pues que el objeto de ese contrato de consorcio es la supervisión de dicha obra. Y cuando se hace pues la individualización de las obligaciones de las partes, que menciona supervisión y liquidación de la supervisión, se tiene que entender que es la supervisión y la liquidación de la supervisión que son objeto del contrato de consorcio de la mencionada obra. Por lo tanto, no es verdad pues que no se haya individualizado o aclarado en este punto respecto de la experiencia de los postores. Quiero mencionar que además el hecho de que se haya indicado de que el informe final va a ser presentado en la etapa de liquidación, y además también en la etapa de supervisión, no implica pues un incumplimiento a las bases, ¿no? Por el contrario, yo estoy cumpliendo con lo que las bases señalan de presentar un informe en la etapa de liquidación, y lo otro pues sería una actividad adicional que básicamente no corresponde al dejar de cumplir con alguna de las actividades que deberían ser hechas durante la etapa de la liquidación del contrato de obra. Además, es preciso mencionar que respecto de la primera pretensión, lo que corresponde al mal llenado del anexo 6, que ya ha habido pronunciamientos también de parte de este mismo tribunal, como es el caso de la resolución 3578 del 2023, donde se establece que cada postor tiene el deber de presentar la oferta de manera clara, precisa y congruente. Esas características fueron acogidas por todos los postores, excepto por el impugnante. Así que, en ese sentido, no debió haber sido, como lo procedió el comité de selección, calificada la oferta en ese punto, por lo tanto, debe ser declarada infundada el recurso presentado, así como tal pretensión y las consiguientes en el sentido que he mencionado en los presentes alegatos. Eso sería todo respecto de esta parte, señores miembros del tribunal. Muy bien, muchas gracias. A continuación, consulto a los representantes del impugnante si van a ejercer su derecho a réplica. De ser así, se le otorga el tiempo de 3 minutos. Sí, señores del tribunal. Conforme a lo que indica la entidad, pues, ¿no? Es conforme a esta consulta, ¿no? De la consulta número 4, en el cual, si se puede ver, la sección es general y el numeral es conforme al anexo número 4. Ahí está claramente
los 420 días y 60 días para la liquidación y 360 días para la supervisión. Ahora nosotros eso lo hemos desarrollado en el anexo número 4. Ahí está claramente, etapa de supervisión de obra 360 y liquidación 60 días. En ningún extremo de estas consultas se refiere al anexo número 6, como indica la entidad, pues, ¿no? Con eso quedamos claro de esta parte del anexo número 6, está clarísimo para el desarrollo, incluso las bases estándar lo establecen. Y es más, la liquidación es un monto a suma alzada, pues, ¿no? No se requiere, pues, colocar, y en su mismo anexo no permite, pues, ¿no? Colocar un plazo adicional, ¿no? No hay un extremo respecto. Ahora, conforme al informe final, no estamos indicando que, la entidad indica que el informe final lo ha puesto en la liquidación del contrato de supervisión. Claramente ahí estamos indicando que lo está poniendo en la supervisión y en la recepción de obra, lo cual es incongruente a las bases integradas. Sería todo, señores magistrados. Muy bien, muchas gracias. De igual manera, consulto a los representantes de la entidad si van a ejercer su derecho a réplica. De ser así, cuenta con 3 minutos. Sí, señor miembro del tribunal, brevemente. Bueno, lo primero mencionar respecto a la afirmación de que como es a suma alzada la forma de ejecución, el pago de lo que corresponde a la liquidación de la obra, este hecho no implica de que no se tenga que especificar un plazo. O sea, no, el hecho de que sea a suma alzada no enerva en lo absoluto la obligación de mencionar el plazo en que se va a realizar esta liquidación. Asimismo, quiero señalar respecto de la manifestación en que se había indicado de que se va a realizar el informe final en la etapa de liquidación y no en la recepción. Bueno, si bien es cierto lo mencionado, esto tampoco implica que haya habido un incumplimiento porque se haya mencionado si el informe fue en la recepción o en la liquidación. Por el contrario, se mencionó en la etapa que corresponde en la oferta presentada, más no como lo había mencionado hace unos minutos durante el desarrollo de la presente audiencia. Básicamente eso sería la absolución, señores miembros del tribunal. Muy bien, muchas gracias. Habiendo finalizado esta segunda parte de la audiencia pública, consulto a los vocales que integran la sala si van a formular alguna pregunta. Doctora Ani Pérez. Buenos días, señor presidente. No tengo consultas para formular. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Eric Mendoza. Sí, señor presidente. Una consulta para el representante de la entidad, por favor. Adelante, doctor. Quería saber cuál es el motivo por el que la entidad exige que en el anexo 6, el anexo de la oferta económica, se incluya los plazos, habiendo ya otro anexo, que es el anexo 3, me parece, o 4, en el que se han establecido los plazos. Sí, eso lo puede absolver mi colega, que ha sido la encargada de los hechos y la parte técnica. ¿Quién va a resolver la pregunta? ¿La doctora Blanca? Así es, doctor. Doctora Fernández, ¿podría dar respuesta a la pregunta formulada por el doctor Mendoza? Sí. Lo que pasa es que esto es más un tema de que todo lo que está mencionando el apelante también ha sido aclarado, como mencionamos, en las consultas y observaciones. Entonces, para la liquidación de obra se precisó que se contemple el plazo para tal efecto en el precio de la oferta. Nosotros, bueno, el comité de selección, en este caso, esperaba que, como todas las ofertas presentaron, también la oferta del Señorita apelante Blanca, considere señorita el Blanca, plazo para la liquidación de obra. me permite, por favor, creo que no se ha entendido la pregunta. La pregunta es por qué la entidad en las bases ha requerido que los postores incluyan el plazo en el anexo 6, cuando ya en el anexo 4 se va a solicitar los plazos. ¿Cuál es el motivo para que se incluyan en el anexo 6 los plazos? Doctor, si me permite, por favor. Sí.
Sí, si bien es cierto, si bien es cierto, ya se había exigido en los cuantos que están en los plazos, el motivo básicamente era tener claro que hay contradicciones entre los plazos que va a especificar el postor. Sin embargo, hay que tener en cuenta que más allá del motivo, la exigencia de que esto se cumpla ya ha sido objeto de consulta. Es decir, si las bases ya fueron integradas y aceptadas, más allá del motivo, de todas maneras, esto debería de verse cumplido por cada uno de los gestores. Es importante el motivo o la razón de que este anexo haya sido reiterativo en la especificación del plazo. Básicamente eso, señores. Okay, lo que sucede es que la base estandarizada, el anexo 6, no se señala que debe incluirse plazo. Eso debido a que ya existe un anexo, que es el anexo 4, en el cual debería incluir el plazo. Por eso era mi pregunta. Quería saber, de repente ustedes tienen alguna motivación para incluir ello, pero me está diciendo que no lo tiene claro, al parecer. Bueno, básicamente esa es la posición de la entidad. No sé si mi colega quisiera argumentar algo más al respecto. Bien, no tengo más preguntas, señor presidente. Gracias. Muchas gracias. En mi caso no voy a formular preguntas, así que con ello damos por término la presente audiencia pública, agradeciéndoles a todos por su participación. Muy buenos días. Buenos días. Gracias, buenos días. Buenos días.